Siempre nos preguntamos cómo podemos hacer para que nuestras ciudades sean más seguras. Estoy segura que cada uno de nosotros, cada vez que salimos, de una u otra manera sentimos algún temor de por qué lado es más conveniente cruzar, si este barrio es seguro para podernos dirigir por esa zona. Inclusive sentimos miedo de que si sacamos el celular y estamos hablando, pues nos lo puedan robar. Estas cosas siempre van a estar sujetas a muchas situaciones por los comportamientos que podemos encontrar también en las personas. Básicamente, nos podemos estar preguntando cómo lograrlo, cómo lograr que estas ciudades sean más seguras, sean más dinámicas, tengan espacios donde podamos movilizarnos con más tranquilidad, encontremos espacios un poco más activos y pasivos donde podamos realizar diferentes actividades de permanencia, actividades de recreación activa, de recreación pasiva. Recuerdo que en la universidad nos pusieron un trabajo donde debíamos asistir a un lugar, en este caso es el barrio Listón, donde está muy cerca la estación de La Sabana, la vía férrea, y definitivamente encontramos en este lugar espacios bastante inseguros. Encontramos allí que no era tan fácil acceder de un lado a otro. La línea férrea prácticamente era un límite donde dividía el espacio y encontramos muchos focos de inseguridad y nos empezamos a cuestionar qué podemos hacer nosotros para poder determinar que esos espacios sean un poco más transitables, que podamos lograr una permeabilidad, que podamos tener actividades sensoriales mucho más dinámicas para que nosotros podamos trasladarnos en la ciudad prácticamente de un lugar a otro sin ningún tipo de temor. Sin embargo, en ese estudio y en ese análisis que realizamos, encontramos que podíamos tener diferentes elementos constructivos para poder analizar y generar unas estrategias que permitieran dinamizar un poco más ese lugar. Encontramos muchos focos de inseguridad, tanto el tema de la indigencia, que es un elemento que prácticamente está latente en muchas partes de la ciudad. Encontramos el tema de la inseguridad relacionado con tema de robos. Tú podías ir por la calle y seguramente se te acercaban 2, 3 personas, inclusive una, y te quitaban todas las pertenencias. En esta imagen relacionamos algunos puntos, algunos lugares de esa zona, de ese sector. Difícilmente encontramos espacios agradables, encontrábamos invasión del espacio público, encontrábamos muchos desechos, mucho deterioro en cuanto a las vías más transitadas, inclusive la vía férrea, que era un foco de inseguridad bastante grande. Encontrábamos muchas vías donde los muros eran prácticamente barreras espaciales. Este barrio específicamente se desarrolló como una zona industrial. Al ser una zona industrial, pues las construcciones eran muchísimo más grandes, diferente a la tipología de unidad de vivienda tradicional. Pero ¿qué pasó? Estas industrias empezaron a trasladarse y quedaron abandonados muchos sitios que ahorita prácticamente están siendo invadidos por personas informales. A partir de esto encontramos dos autores muy interesantes. Uno de ellos es Jane Jacobs. Ella no es arquitecta, no es urbanista, ella es una persona que se puso en el lugar del ciudadano y empezó prácticamente a vivir y ponerse en los zapatos de cada uno cada vez que salíamos de casa. Ella empezó a preguntarse por qué estos lugares son así, por qué aquí se comportan las personas de una manera y aquí se comportan de otra. Se empezó a preguntar y analizar un poco todo ese tema de esa secuencia y generó un libro muy interesante que es Muerte y Vida de las Ciudades. Entre ello, ella resalta algunos elementos muy, muy importantes
que hacen que las dinámicas de las ciudades empiecen a generar y a tener un cambio muy interesante. Entre ellas es la naturaleza de la ciudad. La naturaleza prácticamente cuando hacemos construcciones dejamos a un lado toda la parte de la estructura ecológica a un lado. Esto no puede ser así. Si nosotros edificamos, tenemos que de una u otra manera reestructurar e implementar ese terreno que estamos ocupando que genere nuevas dinámicas naturales en el lugar. Encontramos también la fuerza de regeneración. Está relacionado a lo que les estoy comentando. Es cómo podemos generar estrategias, elementos, componentes que permitan que la ciudad esté en constante cambio pero productivo. Las edificaciones deben generar un elemento bastante importante en la regeneración de residuos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que hacer todo el tema de reciclaje, tenemos que optimizar todo el tema de los residuos, tenemos que ver de alguna manera generar que la iluminación, que la recuperación de las aguas que desechamos tengan una función y dejen de ser tan deteriorantes en el sistema. Fuerza de decadencia. Esta fuerza de decadencia prácticamente se relaciona con los temas que generan ese deterioro constante en las edificaciones, porque muchas veces construimos y no pensamos cómo podemos lograr que las edificaciones se mantengan, que manejen una escala productiva, que manejen sistemas que beneficien no solamente al equipamiento como tal, sino completamente al entorno y pues obviamente a las personas que están en su entorno. Cuando hablamos de Jan Gehl, él sí es un arquitecto urbanista, él sí ha estudiado mucho el tema del comportamiento de la ciudad, el comportamiento de las personas, qué es lo que necesitan, cómo se deben manejar los sistemas de movilidad, que en este caso son bastante importantes y que generan unas dinámicas y unos elementos bastante importantes en el desarrollo como tal, pero él maneja tres elementos muy importantes también. Maneja atributos de la ciudad. Debemos reconocer y debemos identificar qué cosas benefician a la ciudad, qué cosas están generando un cambio y qué cosas están generando un deterioro. Esto prácticamente conlleva a que las personas empiecen a tener un comportamiento de acuerdo al entorno que ellos manejan. Si ustedes se fijan, las personas tienen un comportamiento muy diferente en un parque, tienen un comportamiento diferente en sus viviendas, tienen un comportamiento diferente en sus trabajos. A eso se referencia en cuanto a los atributos de la ciudad. Otro elemento muy importante es el de los espacios para caminar. Nosotros hemos desarrollado la ciudad prácticamente como una placa de cemento. Placa de cemento donde básicamente desarrollamos autopistas, donde nos preocupamos más que todo para generar espacios para el crecimiento de movilidad de los automóviles. Si hacemos una relación en cuanto a qué ocupa más espacio en la ciudad, nos vamos a un poco en que las vías tienen un mayor porcentaje en cuanto a la ocupación del territorio. ¿Por qué? Porque el crecimiento del automóvil ha sido de manera ascendente. La ciudad segura era lo que nos cuestionamos al inicio de esta charla y es al espacio solo más inseguridad. Al espacio un poco más acumulado de personas, generamos un poco más de inseguridad porque nos sentimos en relación un poco más protegidos. Vamos ahora con esta imagen. Esta imagen muestra una relación bastante interesante en cuanto a los espacios actuales y lo que podemos implementar para generar esos cambios en la ciudad, para generar esas dinámicas de uso, donde tengamos espacios para caminar, donde tengamos espacios para poder esparcirnos, donde tengamos espacios para poder generar actividades diferentes a las cotidianas, que yo pueda salir a un parque, que pueda salir a una plazoleta y pueda sentarme a leer, que pueda salir segura. Esto básicamente es la muestra de lo que podemos tener en un espacio, cómo lo podemos vivenciar tal cual está y cómo lo podemos vivenciar con las transformaciones que le hagamos al lugar. Podemos ver un antes y un después de las situaciones.
Podemos imaginarnos un espacio tal cual está, ¿sí? Nos podemos centralizar y focalizar en esa imagen de ese espacio tal cual se encuentra. En este caso, esta imagen muestra que es un espacio un poco solo, no tiene mucha fuerza, no tiene muchas dinámicas, es un lugar opaco, oscuro, pero también nos podemos volver a centralizar en esa imagen y podemos visualizar qué cambios podemos manejar y qué cambios podemos proporcionar para mejorar la actividad de ese lugar. A pesar de que la imagen ya tiene color, podemos ver que tenemos más personas, podemos ver que hay más dinámicas, podemos ver que ya se maneja una estrategia comercial. A eso es lo que debemos apuntar, a eso es lo que debemos pensar, cómo podemos manejar y cómo podemos dimensionar las actividades que se pueden proporcionar a un espacio existente. No necesariamente tenemos que construir cosas nuevas, podemos mejorar lo que ya existe. Hablando de unidades de medición, este es un análisis que se hizo en cuanto al uso de la bicicleta, por ejemplo, en Copenhague. Hablando del tema de la movilidad, volviéndonos a centrar en ese espacio de ciudad que vivimos día a día. Si miramos esta relación, encontramos que el mayor uso en Copenhague es el uso de la bicicleta. ¿Por qué? Porque encontraron que estratégicamente no contamina, estratégicamente nos podemos movilizar inclusive un poco en menos tiempo de un lugar a otro, dependiendo claramente de las distancias, que el espacio del automóvil aún sigue siendo alto cuando en relación al autobús debería ser menor, porque si hacemos una relación de lo que puede ocupar un bus en cuanto a la capacidad de personas y un automóvil, podemos encontrar que un automóvil puede trasladar 4 o 5 personas máximo. Si nos vamos a un autobús, encontramos que puede abarcar muchas más personas y el espacio ocupado es mucho menor. Estamos impulsando el tema del uso de la bicicleta para mejorar la movilidad de la ciudad, poder manejar un poco y disminuir el tema de la contaminación, que es un tema que está abarcando mucho el tema actualmente de cómo podemos manejar el tema de la contaminación para evitar todo el tema del calentamiento global y de otras cosas. A partir de cifras y de estudios, encontramos también un poco el tema de las problemáticas que podemos hallar generalmente en los lugares donde podemos implementar el tema de la renovación y la revitalización urbana. Encontramos problemáticas con unos porcentajes que nos muestran qué tiene más peso y a lo que más debemos aplicar nuestras estrategias de mejora. Para eso, o por eso, es que nos cuestionamos qué estrategias podemos implementar para mejorar un espacio en deterioro. ¿Cómo podemos hacer que esos lugares ya existentes muestren una dinámica distinta, que tengan un cambio, que tengan una trascendencia de tiempo a medida mucho mejor, mucho más satisfactoria, que tengan una evolución, que tengan un proceso mucho más distinto? Cambios de espacios un poco desordenados, un poco contaminados, mucha invasión del espacio público, mucha invasión por los automóviles, y cómo podemos optimizar mucho más esas dinámicas de esos sectores. Implementar espacios verdes, generar zonas delimitadas para cada uso, determinar estrategias de funcionalidad. Estas estrategias de funcionalidad aplican mucho para los espacios públicos, donde podemos determinar que ciertos sectores tengan unas actividades determinadas y así podemos generar un orden y unas características de uso mucho más organizadas. Los senderos, por donde nosotros muchas veces tenemos el temor de cruzar porque es un callejón, porque si cruzamos por allí nos pueden robar. Si entramos a ese callejón no sabemos si podemos salir por alguno de los lugares. Esas dinámicas deben satisfacer esas necesidades que tiene la población respecto a poder movilizarse, respecto a poder circular de un lugar a otro. Espacios verdes, espacios con actividades distintas a las que podemos nosotros generar cotidianamente.
esa es la idea, implementar y generar espacios para que las personas sientan otra sensación, actividades sensoriales, que visualmente sea un espacio agradable, que auditivamente no sintamos el ruido de los autobuses, de los carros, olfativamente disminuir todo el tema de la contaminación, de la polución. En cuanto al sistema del tacto, poder generar sensaciones distintas, texturas distintas que generen una estabilidad en el lugar, que podamos implementar espacios acogedores y visualmente claramente están muy organizados. En un solo lugar podemos tener todo este tipo de actividades sensoriales. Claramente está que no todos las contienen, no todos aplican estos elementos como tal en su diseño y en su estructura como tal de desarrollo en cuanto a las actividades que se generen allí. No siempre, pero sí debemos apuntar a que estas actividades sean mucho más activas en cada uno de los espacios que nosotros queremos implementar y queremos organizar. Gracias.